Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos, gracias por reportar sintonía y demostrarnos su preferencia. A nombre de Idania Chirinos y de este equipo, les doy la bienvenida. Las cuentas en Twitter, @NTN24, la tarde NTN24, mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Vamos de inmediato con las noticias más importantes. Último minuto. NTN 24. Mucha tensión, más presión económica de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Hace minutos el secretario del Tesoro anunció el bloqueo a $7,000 millones en activos de petróleos de Venezuela en la Unión Americana. En la conferencia de prensa también participó el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El funcionario dijo que las sanciones a la petrolera estatal buscan evitar que Nicolás Maduro y sus funcionarios saqueen los recursos que son de todos los venezolanos. Además, las medidas prohíben que cualquier particular o empresa estadounidense realice negocios con PDVSA. Más adelante vamos a desarrollar esta noticia con nuestra periodista en Washington, con toda la información y, por supuesto, las declaraciones de esta noticia en desarrollo. Organizaciones no gubernamentales en Venezuela señalaron hoy que la represión y la violencia en las protestas contra Nicolás Maduro de la última semana dejan 35 muertos y 850 detenidos. Familiares de los arrestados denuncian tratos crueles contra los jóvenes a los que funcionarios del régimen desnudan y golpean. Incluso algunos testimonios evidencian una supuesta agresión sexual en prisión. Lo apresaron en el conflicto que hubo en Macarao. No sabía nada de él, no tenía nada de comunicación con él. Llegué acá a Caracas el sábado, me trasladé a diferentes centros para ver dónde estaba y al fin me dieron que está en el DIGISEN, pero de verdad no he tenido comunicación con él y no sé qué va a pasar con mi hijo en realidad. Lo agarraron en Chacao, pero me cuenta que estaba en las Mercedes. Él dice que estaba parado, lo llevó la policía, lo agarraron y se lo llevaron. El sábado fue que yo medio vine a saber que pasaron la lista de tribunales que estaba ahí en el Palacio de Justicia. ¿Lo pudo ver? No, yo no lo he visto hasta ahorita, no lo he visto. Soy paciente diabético, ahorita estoy con una amputación, él es el que me ayuda a conseguir las medicinas y toda la cosa, él es el solo el que vive conmigo. Se fue a buscarme unas insulinas porque no se consiguen. Ayer fue que lo logré ver, 6 minuticos. Mucho miedo, mucho temor, porque el gran temor es que después de los 45 días algo muy incierto, no sabemos qué pueda pasar de allí. No sabemos si de pronto lo puedan trasladar a una de estas cárceles peligrosas. La ONG Foro Penal Venezolano denunció que todos los fallecidos durante la represión a manifestantes han presentado heridas de bala. Vamos al lugar de la noticia con nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano, con toda la información. Adelante, Daniela. Hola, buenas tardes. El Foro Penal Venezolano destacó que las mayorías de las detenciones se han registrado en el Distrito Capital, en el estado Aragua y en el estado Zulia. 850 personas desde el pasado 21 de enero y no dudan que esta cifra se sigue incrementando, pues siguen llegando denuncias de todos los estados del país. Lamentablemente también reportaron 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones. Dalia Quintero vio a su hijo por última vez el pasado 23 de enero. Agradece saber que está vivo, pero lamenta que sea tras las rejas. No es terrorista, asegura es inocente. Tiene 20 años de edad. Se siente mucha impotencia, se siente mucha ausencia, se siente una gana de que esto termine. Isolina Mendoza vivió algo similar, pero en Cotiza, una barriada popular que salió en defensa de militares que se alzaron contra Maduro el pasado 21 de enero. Desde entonces, su hijo y su sobrino fueron encarcelados. Es desesperante, no he podido verlo. La verdad que es muy angustiante no saber en qué condiciones está tu familia. Así, ya son 850 personas detenidas en el contexto de manifestaciones antigubernamentales, especialmente en zonas populares, 77 de ellos menores de edad. No solo estoy hablando de personas de 17, 16 años, incluso de 12 años, entre 12 y 14 años, niñas. Por ejemplo, en el estado Amazonas se detuvo una muchacha indígena de 14 años de edad. En el estado Yaracuy, 11 niños fueron detenidos, también una niña, y quedaron privadas de libertad por orden de un juez sin justificación alguna.
Detenciones arbitrarias en las que además denuncian el uso de la fuerza ha sido desproporcionado. Hemos visto dentro de las audiencias inclusive personas ensangrentadas, digamos con no solo perdigones, sino unas grandes lesiones, por ejemplo en la espalda. Hay casos incluso de personas que les han caminado y saltado encima ya detenidos, acostados. La cifra de fallecidos también va en aumento, 35 personas asesinadas, según la ONG Provea. Estas 35 personas ocurren en 10 estados de Venezuela. Los 3 primeros se los voy a decir. En primer lugar está el Distrito Capital, con 10 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones. Seguidamente el estado Bolívar, con 8 personas. Y finalmente, en tercer lugar, el estado Portuguesa, con 4 víctimas de violaciones al derecho a la vida. Para esta organización, el grupo élite policial FAES tiene la responsabilidad en la mayoría de los asesinatos. El grupo FAES, que tiene un amplio prontuario en materia de violaciones a los derechos humanos y de ejecuciones en distintos lugares del país, está usando armas de guerra contra los manifestantes. En segundo lugar, se ha vuelto a repetir el patrón que ocurrió en el año 2017, que es colectivos armados ayudando a la represión contra los manifestantes. Algunas de las personas asesinadas fueron asesinadas presuntamente por grupos colectivos armados. Denuncian además que a los familiares se les ha obligado a mentir para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Un nuevo mecanismo de control es ahora el dolor. Son traficantes del dolor y si las personas quieren darle una cristiana sepultura, quieren recibir su cuerpo a corto plazo en la morgue, tienen que aceptar que se falsee cuáles fueron las causas del fallecimiento y cuál fue el organismo responsable. Según la ONG Foro Penal Venezolano, los cargos imputados a los detenidos han sido instigación pública, desacato a la autoridad, agavillamiento y, en el peor de los casos, terrorismo, ascendiendo a 976 la cifra de presos políticos. El Foro Penal Venezolano advirtió que todas estas denuncias serán elevadas ante el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas. Información desde Caracas, volvemos al estudio. Y gracias, y nos acompaña hasta ahora desde Caracas el vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imievo. Muy buena tarde, bienvenido al programa. Gracias, un placer estar con ustedes. El Foro Penal lleva muchos años registrando detenciones arbitrarias. ¿Por qué en esta oportunidad se manifiestan sorprendidos? ¿Cuál es la diferencia con años anteriores? Bueno, solamente desde el 21 de enero hasta esta fecha se han producido más de 850 arrestos en todo el territorio nacional. Esta es una cifra sin precedentes. No habíamos tenido un volumen tan alto de arrestos en ninguno otro de los eventos que históricamente han tenido lugar en nuestro país, particularmente en el contexto de las manifestaciones, de las protestas contra el gobierno. Pero lo más grave es que de estas más de 850 personas al día de hoy, 703 solo en este breve periodo ya pueden ser calificadas formalmente como presos políticos porque ya han sido judicializadas, es decir, han sido presentadas ante los tribunales y en los tribunales se ha acordado de diversas maneras que permanezcan privados de su libertad. Esto nos arroja al día de hoy un total general de 986, si no me falla la memoria, presos políticos, 976, perdón, presos políticos al día de hoy. Nunca habíamos tenido en simultáneo, en un mismo momento, tantos presos políticos como los que tenemos al día de hoy en Venezuela. Nos llama la atención que haya 77 menores de edad entre los detenidos. La policía y la Guardia Nacional detienen sin distingo, es decir, están llevándose a quien sea, en cualquier lugar. ¿Esa es la orden? Sí, las detenciones, los arrestos han estado caracterizados fundamentalmente por dos cosas. Primero, la nocturnidad. Se producen fundamentalmente en la noche y ya después de que finalizan las protestas. No quiere esto decir que no se hayan materializado arrestos en protestas, sí ha pasado así, pero en términos generales el grueso de los arrestos ha tenido lugar después de la protesta de noche y se ha seleccionado específicamente a las personas sobre la base de la denuncia que se recibe de cuerpos irregulares, de consejos comunales, de patriotas cooperantes y es desde allí que se procede a su arresto
particularmente y muy especialmente en las zonas más humildes, no solo de Caracas, sino de todo el país. Por eso esta detención ha sido, esa es otra de sus notas distintivas, una detención o una represión muy bien focalizada específicamente en las zonas más humildes, porque tiene una finalidad muy clara: neutralizar la protesta de las zonas humildes para seguir manteniendo el discurso del poder de que quienes protestan en Venezuela son las personas de clase media alta. Eso ya no es cierto. Las protestas se han materializado, se han concretado específicamente y de manera muy vehemente en las zonas populares. Ahora, con respecto al trato que han recibido los detenidos, recuerdo que hace días denunciaron tratos crueles e inhumanos. ¿Nos puede describir qué les han hecho? Bueno, en la casi totalidad de los casos hemos reflejado exceso y abuso en el uso de la fuerza al momento del arresto, es decir, personas que ya están sometidas, que ya están neutralizadas, incluso así se les sigue maltratando, se les sigue golpeando. Algunos de los detenidos han reportado que en los lugares de reclusión a los que son llevados se les somete a maltratos, golpes, humillaciones, se les obliga a gritar consignas a favor del gobierno. Hay personas sobre las cuales que se han puesto sobre el piso y sobre las cuales se camina o se salta encima con las botas militares, hay golpes, maltratos, etcétera. Eso es lo que tenemos hasta ahora, pero vamos a sacar un informe particularizado y pormenorizado de esas situaciones en específico. Hemos escuchado denuncias sobre la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana, pero en la rueda de prensa que reportaba nuestra periodista en Caracas, ustedes señalaron a la FAES, al FAES como responsable de las violaciones a derechos humanos. ¿Qué es el FAES? ¿Qué nos puede decir de ese grupo? Bueno, las organizaciones de tutela y de protección de los derechos humanos tenemos ya meses denunciando que la FAES, que es la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que es un cuerpo élite que además sirve más que todo a propósitos tácticos y de inteligencia, esté siendo utilizada como mecanismo, como herramienta para la neutralización de la disidencia y de la oposición. Esto viene ocurriendo desde hace meses. Sin embargo, en este contexto reciente ha sido el cuerpo que predominantemente ha intervenido en la represión, no solo en la represión de las manifestaciones que se dan en las zonas más humildes y populares, sino en todos estos arrestos y en estas irrupciones violentas que se están produciendo en horas de la noche y de la madrugada en las viviendas de los más humildes para llevarse a la gente. Esto es muy grave porque este es un cuerpo que actúa primero con armas de guerra, es un cuerpo táctico y además no es un cuerpo entrenado en funciones de control de manifestaciones públicas, es un cuerpo entrenado en funciones más bien de neutralización de delincuencia peligrosa, de manera tal que es muy delicado que se utilice este cuerpo policial. Esto además evidencia, ya lo decían otros compañeros de otras ONG, un profundo desprecio del poder hacia las clases populares, porque está soltándole contra esas clases populares a sus perros más peligrosos, a los que están entrenados para matar, no a los que están entrenados para controlar manifestaciones pacíficas. Ahora, la ONG que usted representa se basa en el monitoreo de detenciones y asistencia jurídica. ¿Qué nos puede decir de los asesinatos en medio de las protestas? Provea incluso hablaba de 35 muertes. Bueno, nuestras cifras coinciden perfectamente con las que está levantando Provea y las que está levantando el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. En el contexto específico de protestas tenemos 35 asesinados en todo el territorio nacional, pero además hemos recibido reportes de ejecuciones extrajudiciales que se dan en la noche o en la madrugada, una vez que las personas son víctimas de estas irrupciones violentas, de estas violaciones a su domicilio por parte de cuerpos policiales, como por ejemplo la FAES o incluso la propia Guardia Nacional de Venezuela, que lamentablemente además en estos casos están actuando de la mano de los colectivos de grupos irregulares armados. Le agradezco al vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imío. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Y en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó 2 manifestaciones para esta semana. La primera se va a llevar a cabo este miércoles para exigir a los militares que se pongan del lado de los ciudadanos y permitan la entrada de ayuda humanitaria. Guaidó también convocó otra manifestación el próximo sábado, sin ofrecer mayor información al respecto, salvo que la protesta tendrá lugar en las calles de toda Venezuela y todo el mundo. El próximo miércoles, atención, de 12 a 2. Y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente. Le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles, en donde estén, en sus oficinas, en sus casas, en sus puestos de trabajo. Y el sábado, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional e internacional, el día sábado,
estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente no solamente la Asamblea Nacional, no solamente nuestra Constitución, sino también la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada. 4:18 de la tarde, vamos a revisar en Cuba, vamos a revisar otros temas que se destacan en la agenda informativa del día. Es noticia Cuba, que en horas de la mañana fue azotada por un tornado. Al menos 3 personas murieron y otras 172 resultaron heridas por el paso del fenómeno que golpeó la isla. En La Habana y varios distritos capitales, los daños estructurales en instalaciones públicas y viviendas son cuantiosos, según reportan las autoridades. El Consejo de Ministros se reunió a primera hora de este lunes para evaluar los daños e implementar medidas para la recuperación de la zona. Como un estruendo. De manera intempestiva, un tornado sacudió en horas de la madrugada varias regiones de Cuba. Y de buena primera empezó todo, tú sabes. Las luces, como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que me acuerdo porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó. El Álamo, ahí en la esquina nosotros vivimos, hay una mata. Había un árbol grande. Álamo, y este de laurel. Y los dos se lo llevó de acuajo. Momentos de terror vivieron los residentes de los distritos capitales de Regla, 10 de octubre y San Miguel del Padrón. Caída de árboles, postes eléctricos, viviendas afectadas era lo que se podía ver en medio de la oscuridad. Servicios de emergencia se trasladaban a los lugares afectados para atender a personas heridas. El presidente Miguel Díaz-Canel de inmediato se puso al frente de la situación y recorrió los distritos más afectados y parte de La Habana, donde el tránsito vehicular se vio afectado por el volcamiento de automóviles. Con la luz del día, la magnitud del paso del tornado era más evidente. Así lucen algunos barrios de la capital de la isla. No tenemos televisor, no tenemos frigidaire, ni nada, todas las tejas, ni colchón, ni nada, todo completo, abajo. Los cubanos aseguran jamás haber visto un fenómeno como este. Era como una turbina, es una turbina de un avión grande. No sé, y de buena primera, en 15 minutos o 20 minutos nada más, todo fue desastroso. Los carros dando vueltas, los carros dándole vueltas en la calle, los techos cayéndose. Esto es una catástrofe muy grande, esto es una catástrofe que en 58 años que yo tengo, jamás en mi vida he visto semejante cosa. Ha acabado, esto es un destrozo, peor que un ciclón. También se registraron inundaciones en el Malecón y otras zonas del litoral de las provincias occidentales. El fenómeno atmosférico se produjo luego de un fin de semana de fuertes tormentas, lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Es noticia a Brasil, donde los equipos de rescate reanudaron las tareas de búsqueda de posibles sobrevivientes tras el colapso el pasado viernes de una represa. Las operaciones habían sido suspendidas el domingo por temor a que pudiera quebrarse otro dique de la misma compañía minera. El río de lodo y los desperdicios mineros del pasado 25 de enero destruyeron todo a su paso. La catástrofe deja hasta el momento 58 muertos y 305 desaparecidos. Las posibilidades de hallar sobrevivientes tras la tragedia minera ocurrida el pasado viernes en Brasil son muy pequeñas. Son las palabras de los bomberos que participan en las labores de rescate que se reanudaron el día de hoy. La Defensa Civil confirmó que al menos 191 personas han sido rescatadas con vida. Sin embargo, aún hay centenares de desaparecidos. Aún tengo una pequeña esperanza, pero no puedo imaginar cómo estará él la próxima vez que lo vea. ¿Estará vivo o muerto? Si nuestra última esperanza se ha terminado, él habrá dejado atrás una esposa embarazada. Su bebé nacerá el próximo 20 o 21 del próximo mes. ¿Qué deberíamos hacer? Es una situación desesperada. Un río de lodo sepultó decenas de viviendas en áreas rurales el pasado viernes tras la ruptura de una represa de la compañía Vale en el municipio de Minas Gerais. 136 militares israelíes llegaron hasta el lugar de la tragedia para reactivar las labores, pues involucran millones de metros cúbicos de lodo. Los voluntarios juegan un rol esencial. Yo estaría desesperada si fuera una de las familiares de las personas desaparecidas. Los familiares realmente necesitan ayuda, necesitan que los cuiden y necesitan una mano amiga. Los animales también están entre las principales víctimas del hecho. Este perro fue rescatado por un equipo de bomberos en una de las casas afectadas por la avalancha. El animal llevaba en el lugar 2 días sin comida ni agua y se encontraba amarrado con una cadena.
El animal, que estaba visiblemente asustado, fue trasladado a una zona segura. El Ministerio Público de Minas Gerais ha solicitado a la compañía Vale que de forma inmediata habilite el rescate de animales presos en el lodazal, entre los que se encuentran aves, vacas, caballos, perros e incluso monos. Por la tragedia, la compañía minera, la mayor comercializadora de hierro del mundo, ha recibido ya 2 multas. Una del Instituto Brasileño del Medio Ambiente por $67.5 millones y la otra del gobierno de Minas Gerais por 26.7 millones. También es noticia el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue sometido hoy a una larga operación en un hospital de Sao Paulo. Los médicos le retiraron la bolsa de colostomía que cargaba desde que fue apuñalado en un mitin político en septiembre. Se trata de su tercera intervención quirúrgica tras el ataque cuando era candidato presidencial. Bolsonaro tendrá que permanecer 48 horas en absoluto reposo, tiempo en que asumirá la presidencia interina su vicepresidente, el general Hamilton Mourão. El mandatario deberá permanecer unos 10 días más en el hospital. Noticia México, donde aumentó a 115 la cifra de víctimas mortales por la explosión en una toma clandestina de gasolina en el estado de Hidalgo. El pasado 18 de enero, un grupo de pobladores reventó un ducto y empezó a sustraer el combustible. 2 horas después se registró una fuerte explosión. 32 personas permanecen hospitalizadas tras sufrir graves quemaduras. 16 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Noticia: el nuevo pronunciamiento del Papa Francisco sobre el atentado terrorista del ELN en Colombia. En su vuelo de regreso a Roma, tras participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el Papa Francisco volvió a hablar sobre el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 21 uniformados muertos. Francisco dijo que lo ocurrido el pasado 17 de enero es terrorífico. Después de todo el esfuerzo hecho en Colombia, lo que pasó en la Escuela de Cadetes el otro día fue terrorífico. O sea, no es solución la sangre, ¿no? Noticia: la gigantesca protesta de taxistas que bloqueó gran parte de Madrid. Por lo menos 2.000 conductores salieron a las calles a exigir que se regule el transporte de pasajeros que reciben el servicio a través de plataformas como Uber o Cabify. Los vehículos se estacionaron en el Paseo de la Castellana, que atraviesa la capital española de norte a sur. La Policía Nacional y antidisturbios desalojaron el lugar. Las autoridades dijeron que con presiones y chantajes no hay vías de solución. Es noticia la controversia por la decisión de Estados Unidos de establecer que los ciudadanos que soliciten asilo en la Unión Americana vuelvan a México para esperar la respuesta de las autoridades sobre su trámite. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró que no coincide con la política estadounidense, pero señaló que por razones humanitarias admitirá su ingreso. Hacemos contacto en México con Eunice Rendón, secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad en México. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer saludarte. Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no coincide con esta política, pero por razones humanitarias admitirá su ingreso. ¿Es oportuno que por estas razones, bajo esta premisa, comiencen a darle esta recepción a estos migrantes? Y si es así, ¿hasta cuántos migrantes podría recibir? Mira, creo que primero que nada hay que subrayar que el presidente Trump al final sigue en la misma actitud desde que llegó, ¿no? Que es justo esa postura bastante inmigrante y de querer que México funcione como un tercer país seguro y ahora poder deportar a la gente de otros países a México, lo cual no se hace bajo una normativa internacional, no solamente digamos con una perspectiva mexicana, sino en general no es un tema que se estile. Cada quien tendría que deportar, en caso que quiera deportar, a los países de origen, no de tercero, ¿no? Como en este caso va a ser a México. México sin duda sí cambió de gobierno y tiene una perspectiva con una visión de derechos humanos más amplia. Pero esta también es más amplia, pero no es limitada. Es decir, la visión de derechos humanos es amplia, pero la capacidad también es limitada porque no podemos atender a todos aquellos que Estados Unidos decide enviar. Entonces creo que sí va a ser muy importante en la coyuntura ayudar, como se ha estado colaborando de parte del gobierno mexicano, pero en su momento va a ser también muy importante que Estados Unidos hagan las cosas como debe hacer, tanto en el tema de deportación como en el tema del asilo, por ejemplo,
que en donde pues Estados Unidos tiene que recibir a la gente que está pidiendo asilo en su país, en lo que se determine esta figura, y no lo puede hacer en un tercer país porque finalmente puede correr riesgo también esta persona en este país, ¿no? En este caso México, por tener frontera con Estados Unidos. Ahora, México, a través de la Cancillería, ha dicho que esta decisión es unilateral por parte de Estados Unidos. ¿Qué riesgo representa que México se convierta en este tercer país seguro? ¿Por qué no se está devolviendo a los migrantes a sus países de origen, sino a México? Mira, yo creo que esto es una cuestión, como bien dijo la canciller mexicana, unilateral, en la que no, pues justamente se platicó, se pidió la opinión del gobierno mexicano y bueno, lo hacen yo creo que porque les sale más barato. Es algo que además sí se ha hecho en el pasado, ¿no? Tampoco, claro, no de manera tan pública como lo está haciendo Trump, pero sí ha habido muchos casos de gente que no es mexicana y que la terminan regresando a nuestro país. Entonces yo creo que ahí, en donde sí el gobierno mexicano pues también tiene que trabajar de la mano con Estados Unidos, es en todas las promesas de colaboración en términos del desarrollo económico y social que ha prometido Estados Unidos en esta nueva etapa. Porque de otra forma pues va a ser muy complicado y va a haber zonas de alta presión, es decir, porque son zonas de deportación, de expulsión, de movimiento, incluso de incidencia, digamos, de vulnerabilidad delictiva en nuestro país. Entonces, pues es muy importante que todos estos factores de riesgo no confluyan sin ninguna respuesta adicional. El Estado mexicano tiene, por supuesto, un plan desde sus instituciones para el tema migratorio, ¿no? De esta visión integral de la migración, etcétera, pero pues se tiene que complementar con otras ayudas, más si el flujo pues va a ser tan amplio como Estados Unidos quiere. Hay que ver también de cuánto estamos hablando, cuánta gente van a deportar, eso no ha quedado claro. Y por el otro lado hay un fenómeno que no se ha hablado, pero es a raíz de todo lo que Estados Unidos ha anunciado, las medidas antimigrantes, etcétera, pues México ha recibido más migrantes que nunca. Es decir, se incrementaron tan solo el año pasado en un 500% las solicitudes de refugio. Entonces sí hemos visto un impacto de por sí ya con los cambios de Trump, y esto pues significa ampliar ese impacto. Claro, ahora México ha expresado que va a recibir a extranjeros con citatorio ante juez migratorio por razones humanitarias y que no va a recibir menores no acompañados ni extranjeros con problemas de salud. ¿Esas son las claves mínimas de lo que México tiene que hacer en esta situación? Pues mira, creo que el tema de los menores no acompañados es más delicado, porque al final si hay un migrante vulnerable, pues es ese menor, ¿no? Entonces sí es muy importante, por supuesto, tratar de que viajen los menos, porque sin duda son los que en más riesgo se ponen, pero en caso de que ya lleguen a territorio mexicano, que están aquí en nuestro país, pues va a ser fundamental la ayuda humanitaria a estos pequeños, siempre hace falta. Siempre son poblaciones muy contables por el crimen propio y por grupos también que buscan pues aprovecharse de su edad incluso para, por ejemplo, hacerlos que cometan algunos delitos o que participen en la cadena criminal y que por su edad pues sea menos complejo. Es decir, en Estados Unidos no los pueden meter a la cárcel justo por ser menores de edad, entonces hay una parte de estos niños que se conoce como niños de circuito, menores de circuito, que van y vienen pues cometiendo una serie de ilícitos que el propio crimen empuja. Entonces sí va a ser importante cuidar el tema de los niños, y en el caso de otras poblaciones que México esté digamos impulsando a que no ingresen a nuestro país o que no se quiera dar un seguimiento más puntual, pues tenerlo muy bien justificado y sobre todo una muy buena clasificación de cuáles son los casos de mayor o más alta vulnerabilidad. Hay una alerta en el gobierno mexicano respecto a la cantidad de migrantes, esta ola migratoria que esté creciendo, sobre todo de países de Centroamérica. Pues mira, en realidad no, simplemente ha sido más visible el tema por todo el escándalo que se ha hecho, pero en términos numéricos, pues ni esta caravana ni la pasada llegan pues México transita por nuestro territorio 500,000 personas cada año. Simplemente el tema mediático y lo ha hecho más visual, no más visible. Claro, pero en México entonces no hay ninguna alerta por esta situación, por la cantidad de migrantes que pudieran estar regresando a México y que se esté quedando en territorio mexicano. Sí, o sea, hay una alerta, digamos, en el sentido de este nuevo cambio que se anuncia, pero como te digo,
ya venía sucediendo. No es la primera vez que Estados Unidos va a deportar a gente que no es mexicana a nuestro territorio. Ya lo venía haciendo, nada más sin decirlo. Ahora hay la diferencia que se dice. Entonces, ¿qué pudiera pasar con esta diferencia? Que a lo mejor aumente, ¿no?, el criterio de cuánta gente van a regresar por nuestro territorio. No olvidemos que incluso desde hace ya como 6 meses Estados Unidos también de manera unilateral decidió cancelar los vuelos que venían a la Ciudad de México cada semana, de los 3 vuelos, y los manda ahora por la frontera norte, generando pues un flujo difícil en esta frontera. Bueno, para concluir, hablábamos de que México no se debería de convertir en este tercer país seguro, de estas deportaciones que no tendrían que ser en este sentido. ¿Al gobierno de López Obrador le está costando o le falta plantarle cara y postura al gobierno del presidente Trump? Porque fue muy crítico cuando Peña Nieto era presidente, pero hoy por hoy está sucediendo estas irregularidades. Pues mira, yo creo que ya buscan tener una relación congruente a lo que se había hablado en la campaña, incluso a lo que habían hablado los 2 mandatarios, pero sin México, en caso de que Estados Unidos siga pues con esta postura unilateral, tiene que tomar también cartas en el asunto y dar la cara por todos esos mexicanos que están allá y por también por el país y el desarrollo, digamos, en la zona fronteriza, para defender y velar también por los intereses mexicanos. Entonces, sí es muy importante tener una perspectiva de derechos humanos, aquellos que ellos estén deportando, pues a ayudarlos en ese sentido, con esa visión, como también en la frontera sur se está haciendo, pero sin duda, como te decía desde un inicio, pues eso tiene un límite. Entonces también, y me parece que Trump sí es alguien que pasa los límites. Entonces, eventualmente el Estado mexicano pues va a tener que hacer esa cara a Trump, ¿no? Que a Trump al final no le importa quién esté en el gobierno, pues él va a seguir con su postura. Le agradezco a Eunice Rendón, secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad de México, por estar con nosotros aquí en la tarde. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a la primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter, las tienen en su pantalla, @NTN24, @NTN24B, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, después de 5 semanas de cierre, este lunes regresaron a sus funciones los trabajadores de las distintas oficinas de Estados Unidos afectadas por el cierre parcial de la Administración Federal. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Miles de empleados de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos regresaron este lunes a sus puestos de trabajo tras el acuerdo temporal para reabrir la administración federal. Las oficinas estuvieron cerradas 5 semanas por la falta de entendimiento entre el presidente Trump y los demócratas por los fondos que el presidente le pide al Congreso para la construcción del muro fronterizo con México. El reporte con Carolina Valladares. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el Congreso de los Estados Unidos han pasado apenas 3 días desde que el presidente Donald Trump firmara ese decreto para así dotar de fondos durante un plazo de al menos 3 semanas a la Administración Federal después de 35 días de cierre. Y pasados estos 3 días, el presidente ya está amenazando con quizás poder volver a cerrar la Administración Federal. Son ya varios los días en los cuales el mandatario estadounidense no se reúne en la Casa Blanca con la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, tampoco con el líder demócrata en la Cámara Alta, con Chuck Schumer. Por lo tanto, las negociaciones parecen un poco estancadas. Mientras tanto, insistimos, el presidente amenaza con esa opción de volver a cerrar el gobierno federal. Creo que tenemos una buena oportunidad. Vamos a trabajar con los demócratas y ya veremos. Si no lo logramos, pues obviamente declararemos la emergencia, porque eso es lo que es una emergencia nacional. Estos son pastores hispanos, reverendos y sacerdotes, y ellos comprenden mejor que nadie que es una emergencia humanitaria, y vamos a ocuparnos de nuestra frontera, y se va a hacer, y el crimen va a caer en todo el país. Y siendo de acuerdo con los demócratas la opción que baraja Donald Trump, como ya barajó antes de firmar este decreto para reabrir el gobierno, esa sería la opción de declarar la emergencia nacional, una situación que le podría crear problemas porque debería entonces usar el dinero destinado para el Departamento de Defensa para construir así su muro en la frontera con México. Creo que lo que el señor Trump está diciendo después de haber reabierto el gobierno es parte de la negociación. Él ha estado amenazando con una declaración de emergencia, la cual no es claro que sea legal
constitucional, él puede declarar una emergencia, pero no es claro que él pueda usar fondos que ya han sido atribuidos por el Congreso para otros propósitos para construir un muro. Han sido en total 35 los días en los que cerca de 800.000 empleados federales no han recibido su salario, pero han sido 400.000 más o menos los que no han acudido a sus puestos de trabajo. Esto tiene implicaciones. Esto implica, por ejemplo, problemas en logística. Muchos de ellos no han podido recibir emails, tampoco se les ha caducado sus contraseñas y muchos de ellos tampoco tenían esos pases para poder acceder a los edificios gubernamentales. También no solamente implicaciones logísticas, este shutdown, como se le conoce aquí al cierre parcial del gobierno, ha tenido también implicaciones económicas. Esos trabajadores van a acabar cobrando, pero lo van a hacer más tarde y en total se les debe cerca de 6.000 millones de dólares. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y vamos a Nueva York, donde comenzó la jornada 35 del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, que está próxima a entrar a su recta final. El actor que interpreta al narcotraficante mexicano en la serie de Netflix se acercó al juicio para conocer un poco más de cerca al capo de la droga. Saludamos a Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Adelante. Estando ya en la etapa final del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, la jornada número 35, está la semana 11 del juicio y seguimos escuchando a alias Memín, la persona que se encargó de temas de seguridad, de la agenda de Joaquín El Chapo Guzmán, incluso de la seguridad de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Él en este momento sigue respondiendo a preguntas de la defensa, que a nombre de Eduardo Valareso trata de poner en tela de juicio detalles por él entregados en medio de este proceso. Esta ya es la tercera jornada en la que él sigue entregando algunos detalles de cómo funcionó el cartel de Sinaloa. Asimismo, durante esta jornada conocimos a Alejandro Eda, el personaje, el actor mexicano que ha venido interpretando a Joaquín El Chapo Guzmán en una serie de Netflix. Pese a las bajas temperaturas, él viajó desde México hasta la ciudad de Nueva York para poder acercarse un poco más a ese personaje que interpreta y así poder tener un proceso de investigación que le permita representarlo, personificarlo de una forma más cercana. Él dice que esta situación lo conmueve en cierta forma, pues califica como difícil el hecho de que él esté enfrentando un proceso tan complicado contra el gobierno de los Estados Unidos, que además es un idioma el cual él no maneja, el idioma inglés. Se refiere en repetidas ocasiones a Joaquín El Chapo Guzmán como el señor y dice que esto es debido a una imagen de respeto que guarda, pues es un personaje mayor que él y a quien además representa o digamos que caracteriza en esta serie de Netflix que se está preparando para su segunda temporada. Ya conocimos a este último testigo cooperante, serían 2 personas más que la fiscalía pondría en el estrado y ya sería después el turno de la defensa de revelar cuáles van a ser los elementos que utilizará para avanzar en este proceso que ya está en su etapa final. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York para la tarde. Gracias, Laura. Y de nuevo a la pausa. Al regreso, más sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Más presión económica de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Hace minutos el secretario del Tesoro anunció el bloqueo a $7.000 millones en activos de petróleos de Venezuela en la Unión Americana. En la conferencia de prensa también participó el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El funcionario dijo que las sanciones a la petrolera estatal buscan evitar que Nicolás Maduro y sus funcionarios saquen los recursos que son de todos los venezolanos. Emiliana Molina tiene la información desde Washington. Adelante. Yoli, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes. Esta rueda de prensa culminó hace pocos minutos y las sanciones a PDVSA, esta petrolera estatal en Venezuela, consisten en al menos 2 partes. Primero, la congelación de fondos y segundo, también prohíben a los estadounidenses y a empresas de la Unión Americana llevar a cabo negociaciones con esta petrolera. También incluyen el bloqueo de $7.000 millones en activos a PDVSA en Estados Unidos, lo cual afectará próximamente en el próximo año $11.000 millones
millones en exportaciones. Sin embargo, por ahora Citgo en Estados Unidos continuará funcionando, pero todos los ingresos irán a una cuenta que está bloqueada por la Unión Americana y estos ingresos serán manejados por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que ha sido reconocido como el presidente legítimo del país andino por Estados Unidos y una gran mayoría de países en América Latina. La única manera en que Nicolás Maduro puede librarse de estas sanciones es si le transfiere de manera democrática el poder a Juan Guaidó o si se llevan a cabo elecciones libres y democráticas en Venezuela y se monta al poder un nuevo gobierno electo de manera democrática. Hoy, y después le daré el podio al señor Mnuchin para esto, vamos a anunciar sanciones en contra de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima o PDVSA, como es conocido por su acrónimo en español, el monopolio del petróleo del Estado. Hemos expuesto la corrupción de Maduro y sus secuaces y la acción de hoy asegura que no puedan seguir robando los activos del pueblo venezolano. Esperamos que el secretario Mnuchin entre en detalle en esto. Estamos anunciando un bloqueo de $7.000 millones de dólares en activos y $11.000 millones en exportaciones para el próximo año. Las acciones de hoy en contra de PDVSA siguen mi determinación para que las personas que operan en el sector petrolero de Venezuela ahora puedan estar sujetas a las sanciones. Hoy la OFAC también dio licencias que autorizan ciertas transacciones y actividades con PDVSA por periodos de tiempo limitado para minimizar cualquier interrupción y apoyo de los continuos esfuerzos humanitarios. Los activos de Citgo en los Estados Unidos podrán seguir operando siempre y cuando los fondos que normalmente irían a PDVSA vayan, en lugar de eso, a cuentas bloqueadas dentro de los Estados Unidos. Estas sanciones ocurren mientras en los últimos días el coronel Jorge Luis Silva, un agregado militar de Venezuela, aquí en Washington, D.C., abandonó públicamente a Nicolás Maduro, reconociendo a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Silva lleva 10 años en Estados Unidos y le han extendido su estadía por tratamientos médicos. Sin embargo, el pasado mes de septiembre le dijeron que debía abandonar la Unión Americana lo antes posible. El alto mando tiene secuestrado, conjuntamente con el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas. Hay demasiado descontento. Mi mensaje a las Fuerzas Armadas, como lo he dicho, es: no maltrates a tu gente. A nosotros nos dieron las armas para defender la soberanía de nuestro país. Nunca nos formaron para decir: esta es para atacar a tu pueblo, para que defiendas al gobierno de turno. No. Sirve para enviar un mensaje a sus compañeros de armas de que no queda otra opción que reconocer la única autoridad legal en este momento en Venezuela, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y presidente encargado de la República de Venezuela. Creo que es muy significativo y esperamos que surjan otros pronunciamientos de otros oficiales en los próximos días apoyando al presidente encargado Juan Guaidó. Las recientes sanciones por parte de Estados Unidos las aplaude el senador republicano por Florida, Marco Rubio, quien también le advierte al presidente Nicolás Maduro que de reprimir a funcionarios de la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó o a diplomáticos estadounidenses en Venezuela actualmente, se enfrentará a graves consecuencias por parte de la Unión Americana. Esta es toda la información que tenemos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, Joely, regreso al Centro Internacional de Noticias con ustedes. Gracias, Emiliana. El gobierno de Estados Unidos aceptó a Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Washington. Esto después de que el opositor fuera designado para ese cargo por Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente interino del país suramericano al desconocer el segundo mandato de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo. Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, el mismo partido de Guaidó, lleva más de 4 años exiliado en la Unión Americana debido a que en su contra pesaba una orden de detención relacionada con las protestas de 2014 en Venezuela, que derivaron en hechos violentos. Y otro país se suma al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Australia anunció este domingo que apoya al líder de la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana y pidió una transición democrática lo más pronto posible. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también había anunciado el domingo que su nación reconoce el nuevo liderazgo en Venezuela. Del Ejecutivo Nacional
Y quien no ha sido tan claro en su postura es el Papa Francisco. En su vuelo de regreso al Vaticano, tras participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el sumo pontífice aseguró que está con todo el pueblo de Venezuela, pero que brindar su respaldo a una de las partes sería una imprudencia pastoral y haría daño. Francisco se mostró muy preocupado por los últimos acontecimientos después de que al menos 30 personas murieran la semana pasada durante las manifestaciones opositoras contra la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Dijo estar dispuesto a mediar para encontrar una solución negociada a pesar de los frustrados intentos de diálogo en el pasado. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien. Una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Por su parte, México defiende su postura de no intervencionismo frente a la crisis en Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que respeta el principio de autodeterminación del régimen y aboga por una salida pacífica a la crisis. López Obrador hizo esta declaración tras ser cuestionado sobre el presidente interino Juan Guaidó durante su conferencia matutina. Sobre Venezuela, nuestra postura pues es la misma. Es lo que establece nuestra Constitución. No nos vamos a mover de ahí porque tenemos que ser respetuosos de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. Esto se ha aplicado durante mucho tiempo en la política exterior mexicana, son principios básicos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha visto la carta que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, difundió en Twitter. En la misiva, el también líder del Parlamento venezolano pide más ayuda humanitaria para el país. Sin embargo, el portavoz de la Secretaría General precisó que por ahora Naciones Unidas no ha tenido contacto oficial con Guaidó o sus delegados. Alejandro Rincón tiene la información desde Nueva York. Hola, feliz tarde para todos. Tras la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU el pasado sábado a propósito de la crisis en Venezuela, hoy ha surgido una nueva oportunidad para consultar directamente la perspectiva de la Secretaría General de Naciones Unidas a propósito de lo que sucede ahora mismo en territorio venezolano. Primero, fíjense en estas imágenes, la carta que durante el pasado fin de semana Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, entregó o envió a el secretario general Antonio Guterres con el objetivo de pedir más asistencia a nivel humanitario para su país. Estas cartas fueron discutidas directamente con el portavoz del secretario general, quien emitió el siguiente concepto o respuesta a propósito de esa carta enviada por Juan Guaidó al jefe de Naciones Unidas. Sí, hemos visto los tweets y eso incluye la carta. Estamos verificando su autenticidad y la respuesta será considerada. A propósito de este asunto en particular, el portavoz del secretario general hizo una importante precisión. Naciones Unidas y su jefatura ha visto esa carta a través de Twitter, aun cuando no se ha recibido de manera oficial, que en términos de lenguaje diplomático es muy importante y nos introduce al siguiente tema clave que ha sido discutido hoy con la Secretaría General de la ONU a propósito de la crisis en Venezuela, relacionada con los últimos movimientos de Juan Guaidó y el gobierno interino de empezar a nombrar algunos delegados, como ya se hizo en las últimas horas ante los Estados Unidos. Aquí en Naciones Unidas todavía no se tiene notificación alguna de un cambio en la misión diplomática venezolana y por esa razón la Secretaría General no dice que oficialmente ha recibido esa carta de Juan Guaidó en solicitud de asistencia humanitaria. Sobre el particular, el portavoz del secretario general entregó estas declaraciones. El secretario general de Naciones Unidas no tiene la autoridad de reconocer u ofrecer reconocimiento a Estados miembros o de líderes. Obviamente ya hemos tomado nota de las diferentes posiciones respectivas de los Estados miembros. El reconocimiento de un líder le corresponde a los Estados miembros.
No hemos recibido información de que haya habido cambios en el gobierno del país. Esa respuesta nos permite recordar que hasta el momento Naciones Unidas ha insistido en que no es una autoridad competente para reconocer o no a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, sino que ese es un asunto que pertenece directamente a los venezolanos. Adicionalmente, Naciones Unidas recuerda que en estas horas que son tan críticas para la nación suramericana, el llamado de la jefatura de este organismo internacional es a buscar nuevos espacios que alivien las tensiones en el país. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, buena tarde para ti. Vamos a una pausa, ya volvemos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en La Tarde de NTN24. Los invitamos a que se comuniquen a través de las redes sociales, en Twitter, @NTN24, @La Tarde NTN24, mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Vamos con más información. En Venezuela, la represión y persecución no solo ha sido contra los civiles que marchan solicitando un cambio de gobierno, también contra funcionarios militares que se han puesto a la permanencia de Nicolás Maduro. Distintas ONGs, defensoras de derechos humanos y diputadas a la Asamblea Nacional han denunciado las violaciones al derecho a protestar y también la violencia con la que ha sido atacada la disidencia política. Incluso han denunciado por torturas, violación al debido proceso y detención de menores de edad. Otras ONG de Venezuela manejan cifras distintas sobre la represión. Es el caso de la Coalición de Derechos Humanos, que también monitorea detenciones militares. Desde el 21 de enero son al menos 10 los tenientes apresados, sumados estos a los sargentos de la Guardia Nacional sublevados el pasado lunes. Esta mañana acabamos de emitir una alerta porque nos han denunciado que desde el 21 de enero han sido detenidos 10 tenientes y han sido fuertemente torturados en los sótanos del Dijesín en Boleíta. Debe parar la tortura, debe parar la violación de derechos humanos. Muchas de estas detenciones pudieron haber sido ocasionadas por negarse a reprimir protestas. La Fuerza Armada Nacional se ha negado a reprimir a los venezolanos. Lamentablemente están siendo utilizados funcionarios del FAE, o nosotros no sabemos si se trata de colectivos uniformados con FAE. El comportamiento que mayoritariamente ha tenido la familia de la Fuerza Armada Nacional, que no se ha prestado para este tipo de agresiones, para atacar a su pueblo, que por el contrario se ha mantenido al margen de esta situación. Denuncian que la tortura ha estado presente contra los detenidos, no solo militares, sino también contra los civiles. Calculan al menos 956 detenidos. No tienen acceso a alimentos, además les dan descargas eléctricas, es lo que nos han denunciado. Golpes, descargas eléctricas, bombas lacrimógenas en las celdas, polvo de las bombas lacrimógenas en las capuchas, intento de asfixia y amenazas de violaciones, por supuesto, sexuales. Entre las violaciones a derechos humanos destacaron la detención de menores, 2 de ellos enfermos, 1 de cáncer y otro con síndrome de Down. Niños de 12, de 13, de 14, de 15 años de edad. Un niño de 12 años es absolutamente inimputable conforme establece la legislación venezolana. Además denunciaron que se trata de impedir el acceso a la justicia y el debido proceso. Se niega la defensa particular. Que nos tienen desde las 8 de la mañana en los tribunales y en la madrugada hacen las audiencias, con el objeto que las personas detenidas no tengan derecho a asistencia jurídica. Exigieron, al igual que Juan Guaidó, que Michelle Bachelet evalúe la situación de derechos humanos en el país. Aseguran, es una situación de emergencia, por lo tanto pidieron una visita inmediata. Ya un día más es tarde. Es un día más es tarde para la familia venezolana. Prácticamente pedimos auxilio. Es necesario que observe in situ la situación que estamos viviendo, pero de la mano de las víctimas, de la mano de los familiares. Las diputadas a la Asamblea Nacional, así como defensoras de derechos humanos, han indicado su preocupación ante la actuación de cuerpos policiales, como por ejemplo la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Indican que han tenido no solamente actuaciones de represión, sino también de persecución política. Desde Caracas, Venezuela, para La Tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya.
Saludamos a esta hora a la diputada venezolana Adriana Pichardo. Diputada, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Las ONGs de Venezuela están reportando al menos 35 fallecidos. Le pregunto, ¿ha recrudecido la violencia en las calles? Mira, los fallecidos están a nivel nacional. Hay fallecidos lamentablemente en Amazonas, en Lara, en Caracas, Miranda, Cojedes, en Zulia. Es decir, ahí no puedo decirte ni siquiera que hay un estado con más fallecidos que otros. Por supuesto, Caracas es donde se elevan las cifras por lo que sucedió, por ejemplo, en las zonas populares del Junquito o de Petare, y la situación en Carora, que arrojó 5 fallecidos, 2 de ellos menores de edad, que además fueron acribillados en la puerta de su casa por el FAES. Claro, ahora, a diferencia del 2017, en esta oportunidad ha parecido más violenta por la cantidad de fallecidos en muchos menos días. ¿La violencia ha sido por parte de cuerpos policiales? Ha sido en manos del FAES, a quien hoy lo nombro como el escuadrón de la muerte del régimen de Nicolás Maduro. Hemos visto una actuación distinta, mucho más violenta, incluso personalizada, pues atacan a comunidades que estén protestando con bombas, con perdigones, pero luego, caída la noche, en horas de la madrugada, entran como delincuentes a las casas a llevarse a quienes ellos creen son los líderes o quienes ellos consideran son los culpables de que un pueblo haya levantado la voz y haya salido a cacerolear, porque en la mayoría de los casos simplemente fueron cacerolas y trancas de las calles de sus comunidades las protestas que se dieron. Pero estoy convencida de que el pueblo venezolano no va a detener su protesta pacífica, porque sabe que es su derecho, porque sabe que está pegado a la Constitución y porque además sabe que cuenta con el único poder legítimo hoy en Venezuela, la Asamblea Nacional, y con su presidente encargado, Juan Guaidó. Así que el llamado a todo el pueblo venezolano a que continúe de manera pacífica y organizada en las calles, y que además pronto, en los próximos días, lo haremos nuevamente masivamente. Pero ustedes aseguran que las protestas han tenido un registro, una presencia, sobre todo en zonas populares. ¿Qué cambió del 2017 que llevó las protestas ahora a estas zonas? Mira, lo que pasa es que durante años, digamos, ellos han tenido, por supuesto, siempre el control absoluto del resto de los poderes del Estado, pero también de los medios de comunicación, y tenían de una u otra manera el reconocimiento de la legitimidad por parte de la comunidad internacional. En este momento, desde el 10 de enero para acá, entramos en una nueva etapa donde el pueblo venezolano empezó a ver que obviamente ya no se trata de líderes de oposición o de algunos líderes de sectores económicos del país desconociendo o denunciando a Nicolás Maduro. Se trata de prácticamente la mayoría del mundo diciendo que ese señor está usurpando el cargo, que está utilizando de manera ilegal los símbolos patrios de Venezuela y que no representa al pueblo venezolano. Ellos empezaron a ver la otra cara de la moneda, que por años trataron de ocultarse, la que trataban de callarle la boca con una bolsa clap, y se suma, por supuesto, además ver incluso a los funcionarios públicos de los distintos órganos del Estado, a la misma familia militar que da mensajes claros a sus familiares de lo que está ocurriendo, y ver además, por supuesto, ya digamos, consolidado, materializado la juramentación de Juan Guaidó frente a millones de venezolanos. Ya los sectores populares entendieron que esta crisis tiene nombre y apellido, que esto no es algo casual, que esto fue sistemático, fue, digamos, tal cual una crisis lenta para llevarnos a esta situación y tenerlos bajo su control, y entendieron que hay otra manera de gobernar, que hay otra manera de llevar las riendas del país, con el mensaje que Juan Guaidó ha dado a todos y la demostración que en unidad, que junto a la comunidad internacional, junto a los sectores más importantes económicos del país y junto, créannos, a la Fuerza Armada Nacional estamos dando. El pueblo entendió que aquí hay un camino, que aquí hay una nueva etapa, aquí es la posibilidad real de una nueva Venezuela y de superar esta desgracia que nos ha tenido sumergido durante los últimos 20 años. Vamos con los números. Según sus datos, la persecución política ha crecido en esta semana. Desde el 21 de enero, las detenciones han llegado hasta hoy a casi 1000. El 23 de enero es el mayor número de detenidos solamente en un día desde 1999. Con estas cifras, le pregunto, ¿buscan sembrar terror para acabar con la movilización popular? Sí, o sea, el número ha incrementado precisamente porque este tipo de organismos de seguridad como el FAES no están hechos además para controlar orden público. Por lo tanto, pues arremeten de una manera mucho más violenta
atacando con armas de fuego en la mayoría de los casos a las comunidades para poder controlar y llevar de forma masiva, y lo hacen además claramente para dar un mensaje de terror, para evitar que la gente salga. Pero en lo que yo he podido ver, en mi opinión, eso les ha salido absolutamente mal, porque además venezolanos de los barrios de todo el país, a los que ellos en una oportunidad armaron y permitieron que se armaran para que los defendiera, hoy están defendiendo a su pueblo, y son esos los que vemos que se enfrentan de manera distinta a esos organismos de seguridad. Mientras el pueblo está en sus casas con unas cacerolas, pues hay ahí vecinos que tienen armas que no se las dimos nosotros, que siempre lo hemos denunciado, pero que hoy son los que están protegiendo de esa atroz ataque que les da el FAES a sus vecinos. Entonces, por eso es que estamos viendo de repente cómo en tan pocos días hay 43 muertos, porque en esta oportunidad el FAES está utilizando armas de fuego. No estamos hablando de perdigones, no estamos hablando de una ballena que le echa agua a la gente, estamos hablando de que están disparando armas, están balas reales, y por eso la cantidad de muertos y casi todos con muchos tiros en la cabeza. Claro, pero han vuelto a realizar el llamado a Michelle Bachelet en la rueda de prensa que ofrecían sobre la violación a los derechos humanos que está registrándose en Venezuela. Yo le pregunto, ¿qué tan factible es una visita del alta comisionado para los derechos humanos en territorio venezolano? Mira, es absolutamente real y posible. En primer lugar, bueno, vimos los resultados de lo que fue el Consejo de Seguridad de la ONU, donde claramente se denunciaron todas estas cosas y se demostró una vez más la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. En segundo lugar, pues hemos tenido meses comunicando y manteniendo informada a la alta comisionada de las cifras y de la situación real en Venezuela. En su momento, antes del 10 de enero, mientras Nicolás Maduro ejercía legítimamente la presidencia de la República, dio apertura a la visita, dio el permiso, como el placé, como se dice, para que la alta comisionada viniera a tierras venezolanas, y ahora lo hace el único presidente legítimo en Venezuela, que es Juan Guaidó. Así que ella está totalmente clara de la situación. Obviamente tendrá muchas presiones y tendrá temor, sin duda alguna, de venir a Venezuela en una situación como esta, pero es necesario que ella in situ, repito, de la mano de los familiares, de la mano de las ONG, haga la visita y constate lo que nosotros durante mucho tiempo hemos estado denunciando, y estoy seguro, porque además ella lo ha hecho público, tiene toda la disponibilidad de venir, está simplemente, por lo que nos han informado desde la ONU, terminando los trámites requeridos diplomáticamente para realizar esta visita. Le agradezco a la diputada venezolana Adriana Pichardo. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Pásela muy bien. Avanzamos con otros temas. La cónsul de Venezuela en Miami se sumó a las voces de diplomáticos que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. La funcionaria nombrada por el régimen de Nicolás Maduro instó a sus colegas a apoyar el proceso de transición a la democracia. En la misma línea de respaldo a un gobierno de transición, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, aseguró que Washington dará el manejo de los fondos del Estado venezolano al líder de la Asamblea Nacional. Es un informe de Paola Serna desde Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Scarlett Salazar, quien ha sido diplomática de carrera los últimos 20 años para el gobierno venezolano, anunció a través de este video que reconoce la constitución de su país y a Juan Guaidó como el presidente interino del país, y ha dicho que continuarán las labores del consulado aquí en la ciudad de Miami. Yo, Scarlett Salazar, cónsul de primera en la ciudad de Miami, estado de la Florida, quiero hacer de conocimiento a la comunidad venezolana residente en los Estados Unidos de América de lo siguiente. Apegándome a la Constitución Nacional y leyes venezolanas, declaro que reconozco como presidente encargado al ciudadano diputado Juan Guaidó. Esta decisión obedece a mis principios y valores democráticos como funcionaria de carrera diplomática al servicio de Venezuela por más de 18 años ininterrumpidos. Compartiendo esos valores y espíritu de cambios con mis compatriotas y siempre al servicio de mi amado país, seguiremos prestando el servicio consular en esta ciudad. El consulado de Venezuela en Miami continúa cerrado. Sin embargo, un grupo de venezolanos esta mañana se acercaron para entregar el documento con la amnistía a los funcionarios de dicho departamento, que hasta lo que se conoce han viajado en su mayoría a Venezuela. Nos encontramos en el consulado de Venezuela aquí en la ciudad de Brickell, en Miami. Lamentablemente el consulado está cerrado
pero vinimos a traer la ley de amnistía para todos los funcionarios que decidan apegarse a la Constitución y a la presidencia de la República encabezada por el presidente interino o encargado Juan Guaidó. Le pedimos a todos los funcionarios, si se encuentran todavía en Miami, que se apeguen a la Constitución. El consulado está cerrado, pero dejamos pegado en la puerta 2 copias de la ley de amnistía basada en el artículo 333 de nuestra Constitución, que fue promulgada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Este fin de semana, el senador Marco Rubio también aseguró que el gobierno de los Estados Unidos dará el manejo de los dineros del Estado venezolano y del Banco Central de Venezuela que están en territorio estadounidense. Para los expertos, estos son fondos fundamentales para que continúe el funcionamiento tanto de los consulados como de la Embajada de Caracas en Washington. Casi todos los países tienen cuentas depositadas en los Estados Unidos, los bancos centrales, los bancos del Estado, etc. Para pagar cuentas, para mantener ahorros. Obviamente la banca norteamericana es una banca de mucha confianza y entonces se hace, pues obviamente, ese tipo de depósitos, ¿me entiendes? Eso está manejado y cuando se congelan cuentas de diferentes países, por ejemplo, cuando se congeló la cuenta de Irán, eran ese tipo de cuentas activas en los Estados Unidos. Eso se confisca y los que lo confiscan son básicamente el Departamento del Tesoro. Entonces, cuando el Ejecutivo autoriza el pago de esas cuentas, puede autorizar pagar a cualquier entidad responsable representante del Estado. En este caso, como Estados Unidos ha decidido que el representante del Estado venezolano es el señor Guaidó, y ahora con la juramentación o la aceptación de credenciales de un señor en Washington, ¿no? Un señor venezolano que ahora es el señor Carlos Vecchio, que ahora es el nuevo embajador de Venezuela. Entonces, Estados Unidos está teniendo relaciones de Estado a Estado con obviamente Guaidó y su representante en Washington. ¿Cómo manejarán ese dinero? Esa es una interrogante importante. Y reconociendo a Juan Guaidó así, con pósters y la fotografía del presidente encargado de Venezuela, amanecieron las sedes diplomáticas de Venezuela en Chile, Italia y El Salvador. Se desconocen quiénes son los autores de los carteles en los que Guaidó aparece con la banda presidencial cruzada. Y en la capital de España, ciudadanos venezolanos se acercaron hasta el consulado de su país en Madrid para entregar a los funcionarios la ley de amnistía. Cuando intentaron entregar el texto de la norma, un funcionario lo rompió en pedazos. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes. En la tarde esta mañana, ciudadanos venezolanos se acercaron hasta el consulado de Venezuela en Madrid para intentar entregar la ley de amnistía a los funcionarios de esta sede diplomática. El documento no fue recibido, por lo que los ciudadanos venezolanos que defienden la presidencia de Juan Guaidó decidieron pegar el texto en la fachada. En Madrid, venezolanos de distintos sectores sociales y políticos se acercaron este lunes al consulado de su país para entregar una copia de la ley de amnistía a los funcionarios de esa sede diplomática. El texto no quiso ser recibido por uno de los funcionarios, que prefirió romperlo e impedir el ingreso del resto de activistas venezolanos que se encontraban en los exteriores y que querían ingresar para entregar más copias de la ley al resto de funcionarios consulares. Es un incentivo a todo aquel que colabore para restituir la democracia en Venezuela y que se le está ofreciendo el perdón. Porque vamos a estar claros, hay una complicidad con la usurpación que se está cometiendo también a partir del 10 de enero. Es que se niegan, están asustadísimos los que están adentro. Cuando les entregamos la ley de amnistía, dicen, no me la des, porque el otro muchacho estaba afuera y rompió la ley de amnistía. Quería que la sacara y yo le digo, no, sácala tú, entrégala afuera. Solamente queríamos entregar este documento. Eso era todo. De amnistía, solamente. Hemos venido en paz, hemos venido tranquilos, hemos venido totalmente convencidos y respetuosos con la gente del consulado. Veníamos a entregar este documento.
Además, los defensores de la presidencia interina de Juan Guaidó aseguraron respetar la posición de España y de otros países de la Unión Europea de dar un plazo a Nicolás Maduro para convocar elecciones, aunque no la comparten, pues es demorar el reconocimiento de Guaidó. Si ellos quieren esperar 8 días, se lo respetamos, pero no hay otra manera. No puede haber elecciones presidenciales convocadas por la dictadura. Elecciones en dictadura ya hubo el año pasado y no se resolvió el problema. La única manera que se resuelve el problema es que haya elecciones en libertad. Y elecciones en libertad solo las garantiza Juan Guaidó como presidente constitucional. Como el texto de la ley de amnistía no fue recibido, los ciudadanos venezolanos pegaron el documento en la fachada del consulado. Televidentes de la tarde y los ciudadanos venezolanos que llegaron hasta esta sede diplomática aseguraron que sus acciones internacionales continuarán, ya que en estos momentos su principal objetivo es el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Mientras en Venezuela la crisis toma un nuevo rumbo, los jóvenes que han decidido permanecer en el país no pierdan la esperanza de que la nación suramericana supere los obstáculos y la situación mejore. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. En Venezuela actualmente hay miles de jóvenes que han decidido permanecer en el país, a pesar de la deteriorada situación. Muchos de ellos, a pesar de las limitaciones económicas y las obligaciones familiares, prefieren mantenerse en el país, prepararse, esforzarse y ser parte del cambio. Ante la continuación de la crisis política y social que atraviesa el país, en La Voz de América conversamos con un grupo de jóvenes venezolanos quienes expresaron sus expectativas de cara a los próximos días. El joven Daniel Carrizo, estudiante de antropología, indicó que la actual coyuntura es esperanzadora. Siempre he pensado que esto no es una carrera, esto es una maratón. Si me permiten hacer un llamado, quisiera decirle a todo el pueblo venezolano que no estamos solos, que estos serán días muy difíciles y queda de nuestra parte pues escoger de qué lado de la historia queremos estar. Otra voz fue la del estudiante de Derecho Everest Borges, quien opina que la mayoría de la juventud en el país espera un cambio que afecte positivamente, puesto que al margen de la crisis política, la crisis económica afecta a todos. El simple hecho de venir a estudiar cada día es más complicado, no solo por material de estudio como pueden ser libros o lo que sea, sino el simplemente hecho de comer, porque antes de venir a estudiar tenemos que comer y cada día eso es más complicado y más cuesta arriba. El estudiante Octavio González no dudó en decir que no quiere irse de su país, aunque los problemas de la sociedad continúen. Aquí la gente pasa hambre, aquí no le llega ni agua, ni luz, ni los servicios básicos a una gran cantidad de la población del país. Por su parte, el joven Richard Romero, desde Manifestación Oficialista, indicó que a su juicio la mejor vía para el progreso es con Nicolás Maduro en la conducción del país. Hoy más que nunca necesitamos que todos los venezolanos estemos unidos, porque no se trata de un nombre, no se trata de un color, si es amarillo, si es verde, no, se trata de nuestra venezolanidad. Pausa en la tarde. Al volver, ayer en Bolivia se realizaron elecciones primarias previo a las presidenciales de este año. El presidente Evo Morales celebró la jornada, mientras que la oposición sigue cuestionando su intención de repostularse para un cuarto mandato consecutivo. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en La Tarde. Vamos a las noticias en Bolivia. Como un proceso para fortalecer la democracia, calificó el presidente Evo Morales las elecciones primarias que se vivieron este domingo en el país. Mientras el mandatario se reconocieron los primeros resultados de los comicios. El Movimiento al Socialismo, partido de Morales, fue el que tuvo mayor participación en la jornada electoral criticada por la oposición. El MAS solo obtuvo el voto del 36,5% de casi 1 millón de sus militantes. Los detractores de Morales afirmaron que las primarias han servido como cortina de humo para que se legalice la polémica candidatura de Morales a un cuarto mandato sucesivo, luego de que el Tribunal Constitucional validara su postulación en 2017 y desconociera la voluntad del pueblo expresada en el referéndum en 2016. La oposición también aseguró que es un gasto inútil si se tiene en cuenta que cada partido solo podía presentar un binomio conformado por sus candidatos a presidente y vicepresidente. Paso a paso estamos profundizando nuestra democracia. Antes solo los dirigentes elegían a dedo a sus candidatos a presidente y vicepresidente. Ahora lo hacen los militantes de cada partido. Estamos seguros que en las próximas elecciones primarias habrá varios binomios. Nosotros emitieron un tipo de
Los bolivianos votaban el domingo en unas inéditas elecciones primarias para escoger candidatos presidenciales para los comicios de octubre. La polémica votación no tuvo competencia, ya que había un solo postulante inscrito en cada partido. El presidente Evo Morales, que aspira a un cuarto mandato consecutivo, dijo que con estos comicios se inicia la democratización de los partidos o movimientos políticos de Bolivia. Recuérdense de acá a poco tiempo. Cada partido va a tener 2 hasta 3, 4 candidatos en las elecciones primarias. Es una forma de democratizar a los partidos, a los movimientos políticos. La realización de las primarias a un costo de unos $4 millones fue el resultado de una nueva ley de partidos políticos impulsada por el oficialismo y aprobada en octubre. La oposición insiste en que es un gasto inútil y argumenta que las primarias solo sirven para legitimar la controvertida candidatura de Morales, avalada por el Tribunal Constitucional, pese a que había sido rechazada en un referéndum un año antes. Nosotros vamos a cumplir, por supuesto, la obligación legal que establece que necesitamos un voto para habilitar nuestra candidatura, porque nuestro objetivo fundamental es participar en las elecciones presidenciales. Más de 1.700.000 militantes de partidos políticos estaban habilitados para sufragar en estas primarias, que son un paso obligatorio para competir en las elecciones de octubre. Para hablar de este tema, saludamos en Bolivia a Edgar Rendón, diputado por el departamento del Tarija. Bienvenido a La Tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias, Valeria, un gusto saludarles, un gusto saludar a toda la gente que ve este prestigioso programa de La Tarde por NTN. Gracias por estar aquí. A tus órdenes para cualquier consulta. Sí, mire, el candidato Óscar Ortiz decía que Evo Morales debería de declinar a este proceso porque es un total fracaso. Y el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, dice que las primarias fueron un fiasco. ¿Usted qué opina? Bueno, en realidad toda la oposición está en la misma línea de que estas elecciones primarias fue un sinsentido del gobierno a efectos solamente de legitimar una candidatura ilegal del señor Evo Morales y el señor García Linera. Si nos vamos a remitir a 2 años antes, 2 años antes y un poco más, el 21 de febrero del 2016, el mismo gobierno nos llevó a todos los bolivianos a un referéndum para ver si se cambiaban un artículo clave de la Constitución que permitiría la reelección, el 168. En esa oportunidad, el pueblo de Bolivia, de manera mayoritaria, con más de 2.682.000 votos, le dijo no. Más del 51.84% de la gente le dijo no. Entonces, en ese afán de perpetuarse en el poder, el gobierno nacional sacó una sentencia, hizo sacar una sentencia al Tribunal Constitucional en el sentido de que iba a apelar a su derecho humano para poderse nuevamente repostular y de manera indefinida. Y es así que el año pasado aprobaron con sus 2/3 la ley 1096, la ley de organizaciones políticas, donde se establecían las primarias como parte de un proceso de democratización de los partidos. Pero en ese entonces el Tribunal Supremo Electoral había diseñado ese proyecto de ley, que después fue una ley aprobada por ellos, para su aplicación el 2024. Vale decir que ellos a la fuerza adelantaron la implementación de esta ley de organizaciones políticas, y obviamente con 3 objetivos. El primer objetivo era cautizar a la oposición porque no le daba tiempo para organizarse para unas primarias, y fruto de eso precisamente fue que se presentaron 8 binomios con un solo candidato. Pero entonces esa es una falla de la oposición, no haber logrado un consenso y enfrentar en este primer ejercicio a Evo Morales. No, yo no creo que haya sido una falla de la oposición. Lo que creo es que se adelantaron las cosas. Se creó un ambiente caótico para que las organizaciones políticas no pudieran hacer verdaderos acuerdos para presentarse a las elecciones, y por supuesto eso conllevaba de que iban a haber presentaciones dispersas de diferentes organizaciones políticas. Ese era el propósito de adelantar la ley de organizaciones políticas en lo que respecta al tema de elección de las primarias.
Pero además había otro objetivo más, de que era el mostrar la musculatura del gobierno, porque un año antes ellos venían inscribiendo en un padrón de militancia, ya a sabiendas de que este proceso se iba a dar. Vale decir que todo esto fue orquestado hace un año atrás. Y obviamente ellos llegaron a inscribir en su padrón de militantes alrededor de 991,000 inscritos frente a los otros partidos que apenas se les dio 1 mes y medio para inscripción de militantes. Obviamente desde ese momento se entendía de que había una intencionalidad oscura de mostrar la musculatura del gobierno y hacer votar justamente a todos sus militantes y mostrarle al país que democráticamente se había legitimado la candidatura del señor Evo Morales y el señor García Linera. Pero se llevaron un fiasco y fue una farsa, justamente como decían los candidatos, porque de esos 991 militantes apenas votó el 35,6%. Vale decir que después de que en el referéndum del 2016 la población boliviana le dijo no a la reelección, ahora, ¿qué nos muestra este resultado de las elecciones primarias del día de ayer? Que más del 64%, es decir, de 10 militantes del movimiento al socialismo, sí, más de 6 le dijeron no al señor Evo Morales. Ese es el verdadero porque la oposición llamó a la abstención. Entonces tampoco tienen la claridad sobre si esa abstención va a ser a favor o en contra de Evo Morales, o peor aún, tampoco saben a qué candidato de la oposición va a favorecer. No, pero escúcheme, lo que yo le voy a decir es que los candidatos llamaron a la abstención a los militantes de sus partidos, no a los militantes del MAS. ¿Por qué? Porque era una elección primaria con padrón cerrado de los militantes de cada partido. Entonces, el MAS hizo una campaña muy fuerte, incluso presionando a sus militantes, porque en su mayoría son empleados públicos, obviamente del gobierno, los llamó a que fueran a la elección, a las elecciones primarias, y es más, hicieron un control permanente sobre su participación, sobre su asistencia. Sin embargo, a pesar de toda esa acción, toda esa acción desarrollada por el gobierno del MAS, no llegaron ni siquiera a completar lo que era su expectativa mínima de 50% de militantes que fueran a sufragar. Y es más, incluso dentro de ese 36% que votaron de los militantes del MAS, un 10% votó nulo o voto blanco. Entonces, además de la gente que no participó, incluso sus mismos militantes ni siquiera quisieron votar, a pesar que estaban siendo obligados a ir a votar. Entonces, eso nos demuestra claramente de que incluso en la militancia del MAS, la gente no está de acuerdo en que haya esta repostulación y esta perpetuación en el poder. Lo que quiere la gente es la alternabilidad, porque cree que es necesario y sano que se perfeccione la democracia, pero además de eso hay otros elementos más en juego. Pero esa alternabilidad necesariamente va a beneficiar a un candidato de la oposición, o debido a esa división que hay dentro de la oposición va a terminar reeligiéndose el presidente Evo Morales, le pregunto. No sé, mire, yo lo que yo abogo es porque la oposición, después de este resultado, que ha sido un fracaso para el partido de gobierno, para el MAS, yo abogo porque la oposición haga un acto de madurez, de sensatez, y empiecen a pensar en una sola candidatura única que vaya a enfrentar al MAS, no necesariamente a Evo Morales, porque el señor Evo Morales no puede postularse, es ilegal su participación, lo dice la Constitución y lo dicen las normas electorales. Lo que sí, el MAS sí puede presentar un candidato. Entonces habrá que hacer una nueva reingeniería en todo esto, habrá que anular las elecciones primarias, habrá que hacer una convocatoria a un Tribunal Supremo Electoral que sea altamente probo para que garantice transparencia e independencia en los procesos electorales. Eso es lo que esperamos nosotros, y obviamente esperamos que en todo este tiempo la oposición haga pues realmente un acto de madurez política y haga eco de lo que le está pidiendo la población, que se consolide un solo frente único, que vaya a una elección el mes de octubre contra el MAS. Eso es lo que tiene que hacer la oposición en este momento. Obviamente, para enfrentar al MAS,
que, le vuelvo a decir, está de capa caída porque el resultado de ayer ha sido absolutamente desastroso para ellos. ¿Cuál es la fortaleza de las instituciones bolivianas? ¿Qué le hace pensar a usted que en este momento el tribunal y Evo Morales va a dar marcha atrás a todo este proceso que ya en este momento le ha permitido participar en estas primarias y que no va a lograr inscribir su candidatura y reelegirse por cuarta vez consecutiva? Bueno, nada nos garantiza eso. Lo que sí es que hay que hacer fuerza para que sea así. Hay que hacer presión de la ciudadanía. Aquí hay mucha manifestación de las plataformas, de los colectivos ciudadanos y de algunos políticos que no se prestan precisamente a apoyar al oficialismo, que están en esa línea, Y yo le digo, los resultados de ayer han insuflado de fuerza a la oposición, a la ciudadanía, porque en realidad se trata de la ciudadanía, porque con estos resultados el MAS ha mostrado que apenas tiene el 5% del padrón electoral, que es alrededor de 6.500.000 habitantes. Entonces, lo que se va a tener que hacer en este tiempo hacia adelante es hacer fuerza para que se pronuncie la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la OEA y todas las organizaciones y todos los organismos que obviamente abogan porque los países actúen en el marco democrático con instituciones fuertes, transparentes e independientes. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que tiene que hacer la oposición. En este momento no está nada garantizado, pero nosotros vamos a hacer fuerza para que sea así. Diputado, quisiera que me ayudara a entender y a explicarle al auditorio ¿por qué tienen que pronunciarse los organismos internacionales? Usted mencionaba la OEA, la participación de organismos internacionales en la vida política de Bolivia. ¿Por qué la oposición y los bolivianos no tienen una unión y una organización para enfrentar a las urnas, hacer que sus organismos nacionales puedan ser independientes y conduzcan por una vida democrática a Bolivia? Bueno, lo están haciendo en forma reiterativa. Nosotros hemos venido insistiendo en que el trabajo y el papel que ha desempeñado el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional han sido absolutamente parcializados con el gobierno. Se han hecho una serie de manifestaciones y se han planteado posiciones en este sentido. Y usted me pregunta, ¿por qué los organismos internacionales? Porque el Tribunal Constitucional aquí en Bolivia ha fallado una sentencia en favor de la repostulación del señor Evo Morales y el señor García Linera, a pesar que hubo un referendo apelando a un recurso humano que está contemplado en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que contempla los derechos políticos, humanos y civiles de todas las personas, pero no de los presidentes, peor para perpetuarse. Entonces, por eso es que se exige y se pide a la Corte Interamericana que se pronuncie, el Pacto de San José de Costa Rica, que se pronuncie sobre la interpretación del artículo 23. Y si el artículo 23 no da lugar a que se pueda repostular un mandatario que está ya tres periodos constitucionales consecutivos de manera ilegal, entonces creemos de que las instituciones nacionales van a tener que dar un paso atrás. Creemos que tiene que ser así. Aquí se han hecho muchos esfuerzos y se siguen haciendo esfuerzos, pero obviamente que necesitamos que organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre esto. Por eso es que nosotros creemos importante su pronunciamiento y claro, está de más decir de que ya se han hecho muchas acciones, sí, muchas gestiones ante ese organismo y ante la OEA para que se pueda pronunciar al respecto. Pero claro, también eso conlleva tiempos y bueno, las elecciones son el mes de octubre y esperamos que todo sea conducente a que primero, que no se presente el señor Evo Morales, segundo, a que se haga un cambio ya en el Tribunal Supremo Electoral y tercero, de que obviamente de que las elecciones sean lo más transparentes, lo más justas, porque de lo que se trata es de consolidar y fortalecer un proceso democrático con instituciones fuertes y transparentes, como le decía. Le agradezco, ¿Es labor diputado de la oposición? Sí. Discúlpeme, se nos acabó el tiempo. Es Edgar Rendón, diputado por el departamento del Tarija, en Bolivia. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Hasta luego. Llegamos al final de la tarde, los espero en una hora más en el informativo. Pásela muy bien.